de que bíblicamente dice que hay cambios. Es más, el texto que voy a usar es un texto muy conocido, Romanos capítulo 12, versículo 2. Ahí voy a enfatizar en pocas frases el mensaje. Dice: no os adaptéis, sino que seamos transformados. Y utiliza la palabra metamorfosis, metaformos. ¿Qué es metamorfosis? Está hablando cambios. Y que nuestra metanoia, nuestra manera de pensar, sea transformada. Dice un versículo, a la manera, dice, tal como piensa, así es él, dice un versículo. Entonces, si nuestra mente cambia, nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir va a cambiar. Sin embargo, se necesitan cambios en varias esferas y la que más nos interesa es la esfera espiritual. Cambiar a esos niveles. Entonces, qué importante, cambios. Es decir, no te adaptes porque hay algo más. No te adaptes porque viene cambio, transformación. Y los cambios van a seguir habiendo. Fíjese que ahí estamos platicando con el hermano Roberto en el camino, que veníamos juntos. Y los sapos experimentan la metamorfosis, ¿verdad? Tienen cola, de ahí se vuelven en tepocates, los conocemos nosotros así, y de ahí están gorditos, redonditos, pierden la cola, empiezan a salir y sufren un cambio. El gusano que luego se vuelve mariposa, también opera cambios. Después de ser un gusano, fabrica su propio lugar, el capullo, ya si no estoy mal, entonces, y luego abre y sale una hermosa mariposa. Hubo una transformación. Y hablo en aspectos a nivel humano, y voy a hablar de uno. Por ejemplo, lo que ahora vemos ya no será. No, que nos van a dar un cuerpo glorioso. Vamos a sufrir una metamorfosis. Pero la metamorfosis nos van a cambiar. Dice que ya no va a estar el estómago. Gloria a Dios. Van a haber muchas cosas que van a desaparecer. Fíjese. Y seremos semejantes a Cristo Jesús, lo maravilloso. Un cuerpo eterno, va a haber exaltación, glorificación, van a haber varias operaciones. Pero cuando nosotros nacemos, fíjese, no me vaya a malinterpretar, pero así como los tepocates, así fuimos engendrados nosotros. Porque el esperma, que es semilla, corrió dentro de cientos y era como un así se ven cuando usted los monitorea, cómo es engendrada y cómo se concibe. Es un montón de tepocatillos, digo yo, ¿verdad? Espermas corriendo, y llega alguien que gana la carrera, y por eso está aquí usted, porque usted fue un campeón, ganó la carrera y nació usted dentro de miles, usted llegó. Esa es la verdad. Entonces, desde cuando usted fue engendrado, ya viene con una mentalidad de campeón. Es decir, corrió, y nos toca que seguir corriendo para llegar a la meta. Entonces hay cambios. Y tenemos nosotros que estar dispuestos a entrar a los cambios que Dios quiere. No, dice, no te conformes, no te adaptes. Esta palabra está hablando de tomar forma. No, hay personas que dicen, no, yo hasta ahí ya llegué, ya no hay más nada para mí, yo eso soy. Es decir, que ya se conformó, dio una forma, y dice el Señor, no se conformen, no den una forma acá, porque ustedes tienen una forma mayor, tienen un plan mayor, y es el plan que Dios tiene para con nosotros. Entonces, vamos a ver si logro entrar ya al tema. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Voy a tomar ahí un versículo, y aquí es donde voy a tomar el versículo que le decía: no te adaptes a este mundo, no des forma
a lo que el mundo da. No te conformes o te estructures a una forma como el mundo tiene. Lo que está diciendo, sino hay necesidad de ser transformado mediante una renovación. Entonces, metamorfosis, es decir, mediante una renovación de vuestra mente, es metanoia, cambio de mentalidad. Y dice, para que ustedes verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La voluntad de Dios está ahí. Entonces, en la operación de los cambios se está operando la voluntad de Dios. Dios quiere que cambiemos. El plan de Dios es que cambiemos y que crezcamos. Los cambios tienen que producir un crecimiento constante. Crecimiento constante. Entonces, cuando habla acá, está hablando a un principio, les ruego, amados hermanos, les ruego. Es decir, está pidiendo el favor, Pablo, miren, por favor, los estoy exhortando, los estoy animando a que no se estructuren a esta manera del mundo. No, que hay algo mayor, hay algo que Dios tiene para ustedes. Dice la Biblia, traducción viviente, dice, no imiten la conducta y las costumbres del mundo. Así dice la versión, la Biblia, traducción viviente. Sino más bien que haya una transformación de tipo de personas nuevas y de manera que cambie la manera de pensar y aprendan a conocer la voluntad que Dios tiene para ustedes, que es buena, agradable y perfecta. Cambia un poco el verso. Entonces, básicamente estoy aquí muy interesado en frases que voy a tomar para enfocar sobre qué estoy tomando la base del estudio, de la enseñanza. Y dice, no te adaptes, ya le mencioné, es de que no nos acoplemos, que no demos una forma ya definida a este mundo, sino que hay necesidad de transformación mediante la renovación de nuestra mente. Entonces, hay cambios definitivamente que se pueden hacer rápidos. Hay gente que los cambios en el Señor van bien rápido. Hay otros que no. ¿Pero y por qué? Pues algo tiene que pasar con los que están cambiando y están llegando a nuevas etapas. Es decir, hay quienes crecen a una manera natural. Es decir, crecen naturalmente, su desarrollo natural. Hay otros que crecen muy lentamente y lo enseña la vida misma. Hay quienes no crecen mucho y se quedan chiquitos. Pero hay otros que muchachitos y son tremendos hombres ya o tremendas señoritas grandotas. ¿Qué pasó con ellos? En lo espiritual, ahí es donde quiero entrar yo. Es que hay cambios que son naturales y hay cambios que son provocados. Podemos provocar cambios. Hay crecimiento lento y hay crecimiento que revoluciona. Va más allá de donde va demasiado rápido el crecimiento. Y hay crecimiento de una forma progresiva, que es lo normal. Ahora, viendo esto es muy interesante porque veamos acá, la transformación habla de la palabra metamorfo, que habla de transformación, metamorfosis, transfigurar, transformar. Está hablando de los cambios. Y el cambio puede ser promovido por factores. Mire, pues vamos a empezar ya. ¿Qué es la atmósfera de afuera? ¿Dónde te mueves? ¿Quiénes están contigo? ¿Quiénes te influyen? Entonces, factores externos, pero también hay factores internos. ¿Cuál es tu realidad interna? ¿O cuál es nuestra realidad interna? Porque yo considero que la base interna es sumamente importante. Y claro, el cambio de desarrollo también. Ahí dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Está lo que es la influencia de otras personas. Y si hay personas que no debieran de ser las personas que debieran estar con nosotros,
nos van a llevar de acuerdo a sus costumbres. Y vamos a ser creyentes que no se desarrollan rápidamente. Por ahí dice un dicho, ¿verdad? Anda con sabios y vas a parecer sabio. Y por ahí dice que el que no abre la boca parece sabio. Eso es bíblico, ¿verdad? Porque la boca uno lo descompone, hombre. Fíjese, es decir que uno puede, cuando uno habla, es, pues ya se descompuso. Pero si el interior está bueno, cuando habla del corazón, habla la boca. Y se van a ver aquellas cosas que son factores internos y factores externos que pueden haber cambios promovidos por ese tipo de cosas. Ahora, quiero enfocarme en algunos aspectos. ¿Qué es cambio? ¿O qué cosas cambian? Y definitivamente nuestra vida tiene cambios constantes. Cambios constantes. Estamos nosotros en una vida de constantes cambios. Aún nuestra fisonomía, nuestro aspecto, uno va cambiando, ¿verdad? Hay personas que yo antes las conocí bien grandotas, usted, y ahora, yo digo, ¿qué les pasó? Que se hicieron chiquitos. ¿De veras? ¿O será que yo los miraba grandes? ¿Verdad? En estructura, fíjese, yo decía, pues que sí, al menos yo conozco a mi primo. Estoy hablando de mi primo que yo conozco. Ya tiene sus buenos años. Pero cuando yo tenía 16 años, 17, él era grandote. Y dejé varios años de verlo hasta, imagínense, casi después de 20 años lo vi. Ya él era mayor. Y cuando lo vi ya estaba chiquito. Estaba bastante chiquito. Quizás a él le pasó eso, pues. O yo crecí un poquito. Pero hay cambios. Pero hay cambios también de vida, de experiencia, de que uno está viviendo, cómo a uno le ha ido, qué cosas ha vivido, qué le ha tocado que vivir. Sufrimos cambios, pero los cambios que van a afectarnos para bien son todos aquellos que están relacionados en el Señor. Eso nos va a ayudar y nos va a auxiliar a pesar de las circunstancias adversas. Entonces, hay cambios constantes de vida, hay cambios por causa de necesidad. Por causa de necesidad. Está la ley de la necesidad. Uno se adapta de acuerdo al medio económico, uno se adapta de acuerdo al potencial económico. Yo me voy a adaptar de acuerdo a lo que puedo. Pero si no puedo, no puedo. Es decir que ahí le toca a uno que limitarse o moverse de acuerdo a cambios. Cambios. Hay cosas que nos provocan en lo físico, en lo exterior, a cambiar, pero hay cambios que son por cuestiones de supervivencia. No, usted, así no puedo vivir. Yo me acuerdo, fíjese usted que hace años, me acuerdo, tuve un apartamento bueno, bonito y caro. Vos lo conociste, allá por Washington. Y el apartamento, un galán cerca a la playa, pero también el golpe era, estoy hablando de varios años atrás, y en aquella época eran 2,000 pesos. 2,000, y yo estaba entrándole, y además de eso, viste que me estaban robando la energía eléctrica. El que vivía arriba era un electricista, había hecho cambios abajo en el basement, y yo pagaba la electricidad del otro. Yo decía, qué cara es la electricidad aquí, decía yo. Y no sabía que habían otras personas que me estaban afectando. Me acuerdo que bueno, dije, pues definitivamente no puedo. Y el cambio fue exagerado. Me dio un cambio de allá a meterme a un cuartito en Astoria. Vaya que mi hija está pequeña, mi esposa aguantó el cambio. Y el apartamentito pues está bueno, un estudio. En aquella época, como 500. Vea el cambio que me pegué un cambio de 2,000 y algo, más electricidad, a un cambio que pues ahí a la vuelta estaba el baño, a la vuelta la cama y todo junto ahí. Y ese cambio me sirvió para pegarme después un buen brinco. Porque esos meses, buenos meses de baño, hermano, ahorrar, pagaba ya tanto, todo esto me lo guardo, pagaba ya tanto.
Hermano, y de ahí pegué el enganche para mi casa. En aquella época, fíjese usted que el Señor me llevó a Canaán. Así digo yo, ¿sabe por qué? Mi casa es mera rara. Josué se llama la calle que pasa al lado. Caleb se llama la otra calle que pasa al lado. Entonces estoy entre Josué y Caleb. En la esquina de la cuadra una gran roca. Mero bíblico lugar. Solo falta ponerle Canaán a la tierra donde voy yo. Siempre verde se llama ahí. Muy bien. Pero hay cambios. Y así en lo espiritual también hay cambios. Hay cambios muy radicales y nos toca a nosotros ser conscientes. Entonces, sobrevivencia. Definitivamente yo aquí en aquella época, aquí en la ciudad yo no puedo. Mejor me voy allá, más barato. Y hasta el día de hoy he podido. Dice, gracias a Dios. Y ahí hemos estado, en la bondad de Dios, ya buenos 13, 14 años ahí. Nunca un cambio económico que las casas se dispararon bien alto. Y todos están vendiendo, sacando plata por todos lados. No sé si se acuerda usted. Yo no le saqué plata a la mía. Y de ahí vino el golpe. Bajaron. Yo estaba ya contento porque mi casa ya iba pasando el $500,000. Y después del $500,000 bajó a 150,000. Imagínense el precio de mi casa. Pero como en eso la compré yo, pues nothing happened. Cambios, uno no sabe los cambios. Estoy hablando de cosas que le pueden pasar. Antes yo era soltero como usted. Cambió mi vida, me casé. Me casaron. Entonces, hay cambios, pero dentro de los cambios, ya casado, y hay otro nivel de necesidades. Ya con responsabilidades, hay otro nivel de supervivencia. ¿Verdad? Porque nosotros venimos bien acostumbraditos de 3 golpes bien puestos, la refac, y en la tarde el cafecito con pan, ¿verdad? Fíjese, aunque aquí cambia uno las costumbres, las mejora. Entonces hay cambios. Y cuando hay cuerpos agradecidos también cambia uno, ¿verdad? Pero entonces hay ver la posibilidad de crecimiento en los cambios. Yo tengo que ver qué puedo aprovechar para crecer. Mire, yo puedo tener las oportunidades de estar con personas que saben. Y si puedo tener la oportunidad de estar con personas que saben, tengo que aprovechar lo que otros tienen. Es decir, si usted tiene la bendición de tener a alguien, tiene un ministro, tiene otros ministros a su lado, aprovéchelos. Es decir, el beneficio de un ministro es sacarle lo que tiene. Ese es el beneficio. Usted dice, bueno, ¿cuál es el beneficio de tener una vaca? Pues beber la leche que tiene la vaca. Entonces aprovechar porque la persona que ha sufrido cambios y ha vivido bajo una base de experiencias en el Señor, te va a orientar de mejor manera para que no des muchas vueltas y vayas más recto a escalar a niveles espirituales. Es decir, preguntar. Y preguntar es bueno. Entonces, nos toca que ver la posibilidad de crecimiento para que haya transformación. Ahora, la renovación ya va a ser el impacto personal, lo que va a pasar conmigo. ¿En qué me está afectando? ¿Por qué las piedras en los ríos son redondas? Porque han corrido y se han dado buenos tunazos con otras piedras. A golpe se han hecho. Fíjense. Entonces, la vida nos da forma. Más la vida en el Señor. De tal manera que vayamos cada día pareciéndonos más a Cristo Jesús. Es la idea. Fíjense que estoy con el primer versículo. Y tengo yo como unos 17 hojitas. Quiere decir que no voy a terminar hoy, el viernes.
Si es que el Señor no me cambia ya, 14 tengo. Bueno, está bien, menos de lo que había pensado. Entonces, cuando utiliza la palabra renovación de vuestra mente, utiliza una palabra muy interesante que es nous. Y habla de la mente divina, curiosamente, mente divina. Luego habla intelecto, intelecto humano, pensamiento, voluntad. Entonces mi voluntad puede cambiar, mi manera de pensar puede cambiar, pero si está bajo lo que la está afectando es el poder de Dios, el plan de Dios, entonces voy a alcanzar que se cumpla el plan de Dios conmigo. Y si yo soy diligente, voy a adelantar el plan de Dios. Dice que hay quienes atrasan y otros adelantan el plan. Y hay quienes lo paran. Y Dios tiene una bendición tan grande para nosotros, que Él puede quitar la pausa y que siga otra vez el plan. Porque a veces uno puede parar, pero dice Joel que los años perdidos se van a recuperar. Entonces hay recuperación, eso solo en Dios. Y te devolveré los años perdidos. Es decir, que Dios nos va a conectar de nuevo para seguir, para que alcancemos aquello para lo que fuimos alcanzados. Eso es un plan maravilloso de Dios. Es decir, es esa ofrenda fuerte, es decir, que muy bien, Dios va a hacer el plan, quiere hacerlo. Y quizás a mí me costó un buen tiempo, el Señor, bueno, te tardaste, pero puedo yo conectarte de nuevo a donde estabas y que sigas, para que alcances aquello para lo que te alcancé. Claro que para algunos como que corren duro como Pablo, le sobró el tiempo y dijo, yo ya terminé. Aproveché lo que me dijeron, hice lo que me pidieron, ya en cuanto a mí una corona me espera, ya estoy para irme, me puedo ir. Quiere decir que si alguien pudo, otros pueden. Nosotros podemos entrar en los cambios de gloria en gloria. Estamos hablando que puede haber un mal maestro. Y pues si no es que es mal maestro, bien difícil, pero sí hubo uno que ganó el grado. El que ganó el grado ponchó a todos. ¿Por qué? Porque ese está diciendo si se pudo, lo que él me dijo que debía de alcanzar, si podía hacerlo. Entonces, ¿en qué implica esto? ¿Cómo lo diría? Mi deseo, mi anhelo, mi acción, es decir, que se cumpla en mí la renovación. Si no, yo voy a procurar que esta renovación se dé. Ahora, hay crisis que provocan cambios. De casualidad usted lo atropelló una crisis. Bueno, hay crisis o atropella a uno a otros. ¿Para qué se me puso al frente? Dice usted, ¿verdad? Bueno, hay crisis. Bueno, y yo he pasado las mías. Y sospecho que usted también ha pasado las suyas. O está pasando. Porque son etapas de a veces uno, es como aquel, yo menciono a menudo esto, entra en primer grado, estudia y le dan vacaciones igual que a los demás, pero perdió. El otro año contento en vacaciones, pero ¿qué le toca otra vez? Repetir, primero. Y si no se ponen las pilas, dijo un hermano, mire usted, y es pastor, lo bueno que usted no lo conoce. Y me dijo, pastor, si usted no sabe que yo 7 veces perdí primero, me dijo. Bueno, pero, puchis, digo yo, Dios tuvo misericordia de vos, le digo. Pero Dios puede ayudarnos que se den cambios. Amén. Hermano, dice que el que no tiene sabiduría, que la pida. Fíjese usted que yo solo me pongo manos. La cabeza, me pongo a orar por mí mismo. ¿Será que se puede? Pues yo al menos yo lo hago. Digo, Señor, si oro por otros, ¿por qué no voy a orar por mí?
¿verdad? Y Señor, por favor, mira, ayúdame con mi metanoia, mi manera de pensar. Ahora, veamos el punto que dentro de los cambios hay algo que me interesa sumamente. Y dentro de lo que me interesa es la voluntad divina. Y esos cambios iban a ser seguros. Entré. Mire, así como Rebeca llegó a la hora que debía estar cuando llegó el siervo. Hizo lo que debía hacer a la hora que llegó el siervo. ¿Y cuál era? La mujer que yo le diga que servicio, que atienda a mis camellos y que también me ofrezca un poquito de agua a mí. Ella es la que tú elegiste para esposa de mi Señor. Entonces, qué importante uno estar al día en cuanto a la voluntad divina. ¿Y cuál era la voluntad? Sí, será la voluntad que Dios. ¿Y cuál es la voluntad para nosotros? Buena, perfecta y agradable, la mencionamos. Es decir, que el plan de Dios, Señor, ¿y qué quieres conmigo? Pues la Biblia dice, pues mi intención es hacerles el bien. Planes de bendición tengo para ustedes y no de maldición. Entonces el plan para conmigo es plan de bendición. El plan para con tu vida es plan de bendición. Es decir que yo logré conectarme, porque si me conecto en el plan del cambio de la voluntad divina, claro, me van a afectar otras cosas. Pero más puede lo que dice Dios. Y Él va a permitir que el resto de cosas se alineen. Media vez yo esté haciendo lo que a Dios le agrada. Ahora entonces, la transformación, empezando. Ahorita después del primer versículo ya podemos hablar. Empezando, la transformación espiritual comienza en tu mente y luego en tu corazón. La tentación trabaja así. ¿Cómo llega la tentación? Dice, llega a la mente, luego baja al corazón y el corazón hace el pecado en cuanto al aspecto malo. Pero en el aspecto de Dios, me pegó aquí, amé lo que el Señor me dijo, bajó a mi corazón, entonces ya mi voluntad se sometió al plan de Dios. Entonces, es aprovecharlo en el aspecto correcto. Porque nosotros somos personas muy pensantes. Y nos hace mucho la guerra la lógica. La lógica. El conocimiento o estructuras mentales que ya hay establecidas. Nos hace mucho daño. Entonces, empieza en tu mente y en tu corazón. Y lo que dice Dios, hijo mío, cree. ¿Dónde? En tu corazón. En tu corazón. Aunque tu mente no entienda mucho. Porque se cree en el corazón. Y se confiesa del corazón, habla la boca. Es decir, yo tengo que abrazar las cosas de lo que Dios tiene para mí, mi corazón. Bueno, fe es fe. Y si alguien tiene que estar seguro de lo que tiene, es uno. Quien tiene que estar seguro de lo que eres tú. Ya, ¿usted está seguro que es hijo de Dios? Sí, hermano, ¿y por qué? Y si yo sé, yo he abrazado una fe, lo siento, y ya las cosas que dice la palabra, ya puedo decir, ya puedo decir, Abba Padre, fíjese, y donde está el Espíritu de Dios, ahí se sabe que es hijo de Dios, y yo sé que el Espíritu está en mí. Yo sé que esas señales de hijo ya las tengo. Sí, pero es experiencia personal, tu corazón, tu fe, porque Dios va a trabajar en tu corazón para que tu voluntad trabaje. Entonces se van a dar cambios. Ahora, un entendimiento que se dedica al mundo. Ve, ahora cambiemos el plan. Un hombre que se aprovecha lo espiritual comienza en su mente, en su corazón para obrar el plan de Dios. Pero una persona que su entendimiento se dedica al mundo, sus preocupaciones va a producir una vida llena yendo de un lado a otro por las corrientes de la cultura donde vive. A nosotros, aunque no querramos, estamos expuestos a la cultura americana. Pero nosotros traemos una cultura. Estaba platicando con alguien yo hoy, que lo llevé a un centro de rehabilitación en el transcurso de la tarde, y él me dijo, no, yo en mi país tomaba una cerveza, botaba la lata, me decía algo ahí, y el policía me agarraba y me veía que se le pasaba y me dejaron. Hice lo mismo y me llevaron al bote y no hizo igual.
Fíjese. Y por ponerse al brinco. ¿Me entiende usted esa palabra? Por ponerse de peleonero con el policía, se lo llevaron al bote. Perdón, la prisión. En palabras modernas. Y lo soltaron bajo, como probatoria. Ahora, 2, 3 veces a la semana tiene que ir a chequear tarjeta. ¿Verdad? Parol, ¿verdad? Las consecuencias. Entonces, es decir, yo pienso de una manera que me lleva a la degradación, voy a tener consecuencias y no buenas. Aplico mi mente a lo que es de Dios, mi corazón a lo que es de Dios, voy a entrar a practicar lo que Dios quiere y me va a dar los mayores de los mayores beneficios para cambios en mi vida y de los que están alrededor de mí. La bendición de mi cambio va a afectar a los que están conmigo. Muy bien. Entonces, ya después de este texto que me sirvió para media hora, entremos a otro. Entremos a otro. Y me interesa ver acá un texto. Fíjese. ¿Cuántos creen que uno se puede levantar del desastre? A veces, bueno, el justo puede caer y el Señor lo levanta 7 veces. Quiere decir, gente justa en tierra. Vea, le voy a poner un texto y dice, por ser los días de los cuales que los judíos quedaron libres de sus enemigos, en el mes que se les cambió la tristeza en alegría. Y eso fue un 14. Pero no voy a hablar del 14. Mire pues, dice, por ser los días, ¿usted se acuerda de qué le está hablando? Cuando estaba Mardoqueo, cuando estaba un decreto que se dio pena de muerte a todos los judíos y estaba ya fechado que iban a darle autorización que mataran a todos los judíos. Y Mardoqueo le dice, tú no sabes que Dios te puso en ese lugar. Y si no hablas tú, Dios utilizará a otra persona. Quiere decir que el cambio de una nación está en una persona. ¿Qué cambios están en tus manos para el bien de otros? Es decir, que nosotros somos personas que cambian. Dios nos cambia y somos llamados a que también hayan cambios donde estamos. Nosotros cambiamos atmósferas. Nosotros cambiamos lugares. Nosotros cambiamos familias. Y no nosotros, sino Dios en nosotros. Le da esa ofrenda fuerte al Señor. Entonces, a esta mujer la habían puesto ahí para bien. Ahora, se dice acá, los judíos quedaron libres de sus enemigos. Le dijeron, ustedes tienen todo el derecho de defenderse. Hermano, las tiendas se vaciaron donde vivían. ¿Con qué peleaban los judíos? Fueron a comprar todo lo con que pudieran defenderse. Imagínense si hubieran tiendas de bates vacías, tiendas de espadas vacías. Ellos vaciaron todo ¿y por qué se pusieron listos? Porque les dieron el decreto de poder defenderse y el derecho de poder defenderse cambió su vida. Y a nosotros nos dieron un derecho a poder defendernos y nos dieron autoridad. Y dijo el Señor, yo les he dado autoridad sobre todo el poder de Satanás y nada podrá hacerles daño. Cambiaron el decreto. Entonces ahora, hermano, vea usted, ahora, ¿qué cosas no nos pudiera hacer el diablo? Pero como tenemos autoridad, y no por lo que somos, no que en el nombre de Jesús. Entonces en el nombre de Jesús ya da lugar a cambios de atmósfera, cambios de situaciones en el mundo donde nosotros impactamos en medio de las tinieblas. Pero veamos acá, los judíos quedaron libres de sus enemigos en el mes que se les cambió la tristeza en alegría y el luto en fiesta. Cambiaron de luto a fiesta, cambiaron de tristeza a alegría. Entonces, Dios puede provocar cambios. Ahora, ¿cuál es la conducta de una persona en luto? ¿Cuál es la conducta de una persona triste? ¿Y cuáles son los beneficios en un hogar, en una familia? A la diferencia de un cambio, que usted lo ven alegre,
que a ustedes lo ven feliz. Y ciertamente el que vino a cambiar nuestro lamento en tristeza, ¿verdad? El lamento que teníamos, nuestras tristezas, y cambiar nuestros mantos de angustia, fue el Señor, y nos dio un manto de alegría. ¿Verdad? Él hizo un cambio para bien nuestro. ¿Dónde son afectadas las demás personas? Después de ser uno un viejo amargado. No, usted es joven. Fíjese usted. Y es bonito, porque tiene a Cristo. Porque el valor que tenemos es de que Cristo está en nuestros corazones. Y la bendición de Jehová hermosea el rostro. Entonces, dice acá, en la tristeza en alegría y el luto en fiesta, y que los declararan días festivos, que se hicieran regalos y dieran también a los pobres. Recibieron el bien e hicieron el bien. Entonces, cuando nosotros experimentamos el bien de Dios, se van a provocar cambios. Ahora, aquí está la otra media hora con el segundo texto. No, tal vez llegue otro más. Vamos a ver hasta dónde logro. Cambio que toma en cuenta circunstancias, por ejemplo, la gente. ¿Quiénes andan contigo? Estoy otra vez enumerando. ¿Quiénes se mueven alrededor de ti? La gente influye mucho. ¿Quién te dirige? ¿A dónde estás? Todo va a repercutir para cambios. Es decir, a donde tú estés, con la gente que estés, el tipo de conocimiento que adquieres. Pongámosle, estás estudiando. Hay quienes aprovechan bien, al máximo, y lo que aprenden les sirve para su futuro. Hay cuánta gente no se graduó de algo y nunca hizo lo que se graduó. Y hay quienes se hicieron especialistas en lo que estudiaron y les va bien, pero diría, pues estuvo en la misma escuela. Sí, podría decir, pero no tuvo las mismas oportunidades. No tuvo el mismo tipo de personas alrededor que influían. Entonces, hay cosas que provocan cambios. ¿Dónde estás? ¿Quiénes son tus amistades? ¿Dónde te mueves? El conocimiento que adquieres. Fíjense que yo platicaba con un apóstol. Estábamos platicando. Para no decir nombres, con el hermano Germán Ponce estábamos platicando. Y yo le estaba enseñando algo, lo que yo he aprendido, algo. Y él me dijo algo: mira vos, voy a aprenderlo, voy a mejorarlo y voy a superarlo. Yo dije, puchis, yo también voy a hacer lo mismo, porque no va a quedar igual. Es decir, aprendes algo, no te conformes con lo que aprendiste. Hay gente que es conformista y por eso se estanca y no tiene cambios. Y si uno no adquiere conocimiento, no vas a tener cambios. Si no te disciplinas, no vas a alcanzar cambios. Ahora, la información es sumamente importante. Bueno, le pongo un ejemplo. Había un predicador bien bueno, elocuente, bueno para predicar, y predicaba que Cristo venía y Cristo ya había venido. ¿Se acuerda quién era? Apolos. Predicaba que Cristo venía, predicaba el bautismo de Juan, pero él ni cuenta se dio que vino, que se fue y que ya estaba caducado, pues. ¿Sabe usted que hay cosas que ya pasaron? Por ejemplo, hay un equipo y el equipo era bueno hace 6, 7 años, pero ahora dicen, no, que hay equipos que ya están, que dice que ya no. ¿Cómo es que dice? Usa el nombre que ya. Por ejemplo, una cámara. Ahora las conexiones son muy diferentes. Y ya hay conexiones desde hace años que ya no le hacen a las de ahora. Los equipos han cambiado, entonces están fuera de. ¿Están caducados o cómo sería la palabra?
inadecuados, ya no, ¿cómo? Ayúdeme usted a predicar, ¿qué? Obsoletos. Ahí está la palabra. Entonces, hay cosas que son buenas en su tiempo, pero yo tengo que trabajar con las cosas del tiempo. Vaya, le voy a decir algo más. La inversión. La inversión. Hay gente que dice, no, ustedes que hay que pagar. Bueno, mire pues estos aparatitos, hay que pagar. Y uno dice, no, mejor con mi machete viejo yo ahí estoy bien. No, pero yo tenía la mentalidad antes. Yo con mi Biblia y sí la marcaba. Marcadita, tengo como 50 Biblias, como unas 40 más o menos todavía ahí de las que tenía. Y bien marcaditas, los textos bien marcaditos, ya sabía los estudios de aquí para allá, de aquí para allá, conexiones dentro de las que me conocía yo solo. Porque decía, tal texto, pues ya tenía mi estudio y este me lleva tal, y este me lleva tal, y cuando llegaba el texto ya llegaba, y de ahí en el último, conclusiones, yo tenía mi ruta. Pero resulta que cuando vi a alguien que se paró con una computadora en un púlpito, digo, a la nombre, este sí que está carnal. Bueno, ¿y qué era la diferencia? Yo con papel y él con un pedazo de computadora. Y yo me acuerdo que yo recibí un curso hace años de programador. En la escuela donde yo estaba me enseñaron a programar, a hacer lo que era el lenguaje de programar una computadora. Yo no le puse mucha atención. Cuando eran unos televisores negritos que se usaban con un tablero, no, ni computadora era. Pero un día me senté y tigré. Yo dije, no, aquí está bueno el asunto. Yo cuando estudiaba un diccionario aquí, otra concordancia aquí, una Biblia aquí, otra Biblia aquí, otra Biblia, y ahí tenía mi panorama. Un día fui a visitar a un pastor, a un amigo mío, y cuando llegué, su teclado, 3 monitores grandotes, y su computadora. Y me enseñó, no, mira aquí. Y yo digo, ahora como que así está la cosa, dije yo. Y empecé, fíjese usted que yo no tomé clases de computación. Yo manejo computadora y todo, la desarmo, la armo, y yo aprendí. ¿Cómo? Ensayando. Las descomponía, las volvía a componer, podía arrastrar todo el sistema operativo de una computadora a la otra, aprendí. ¿Y cómo? Tocando, viendo, leyendo. Estoy hablando de las cosas. Ahora, usted me pregunta, fíjese usted que yo tengo mi televisor así, galán, bueno, casi de 60 pulgadas. Es mi monitor de mi computadora. Yo tengo mi computadora aquí y la gran pantallota. Yo no miro televisión, no tengo tiempo. Yo tengo ya buen tiempo de no sentarme en televisor una película. No tengo tiempo. Pastor, y no mira, mi película me la miro, la meto cuando quiero verlo, quiero ver algo. No voy a pensar usted, a la que espiritual el hermano. No, si eso no me hace espiritual, ni lo hace espiritual a usted. Depende de qué mira. Pero tengo mi televisor, me enamoré a mi esposa para que me regalara la sala y poder ponerla en mi escritorio. Desde mi escritorio y al frente, más tamaño, más grande que mi escritorio, el televisor. Tengo abierto todo ahí, todo, lenguaje, lo que yo quiero. Entonces cuando yo trato de ver algo, lo miro con varios ojos. Fíjese. Así es fácil, sí, hay que saber aprender y hay que saber manejar. Y aparte necesitas un ingrediente muy importante, la intervención divina para que te revele Dios. Es decir, los medios no son malos, pero a veces nosotros me perdona si alguien me lo llevo atropellado, pero a veces somos un poco pichicatos. Nos cuesta invertir en algo que más tarde va a repercutir en bendición para nosotros. Mire, una empresa
¿Cómo es que dice la Biblia, la Biblia popular, si alguien me dice que toda empresa se mantiene activa, manteniéndose al día en todo? Y no sé cómo lo opera, ¿verdad? Con el conocimiento se llenan los cuartos de todo bien agradable y precioso, dice, con conocimiento. Si lo lea, capítulo, Proverbios, capítulo 24, 26, por ahí están. Entonces, es decir, ¿qué nos influencia? ¿A dónde inviertes tu tiempo? Las cosas van a operar para bien de acuerdo a cuánto tú te capacites. Y eso va a operar cambios en tu vida. ¿Cuánto tiempo estás en la presencia de Dios? Eso va a operar cambios. Entonces, si encontraste el versículo, me lo dices ahí, hermanos computarizados. Ahora, cuando se vuelve un desastre, las cosas se vuelven desastrosas para nosotros, es porque la gente nos ha metido que es mala idea. No, usted eso que no, eso no está bien. Y a veces nosotros mismos digerimos pensando que las cosas son malas. Bueno, escudriñalo todo. Dios dice que me lo escudriñe todo. ¿Y qué dice? Y retén lo bueno. Entonces, tú vas a dejar de crecer hasta donde tú quieres dejar de crecer. Tú tienes el mismo cerebro que cualquier persona y tienes el mismo Dios que cualquier persona tiene. Es decir, nosotros podemos pedirle al Señor, Señor, por favor, dame sabiduría, dame inteligencia. ¿Ya tenemos? Como dice esta versión, si alguien encuentra la versión que quiero, pues el caso. Esta dice, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. El hombre sabio es fuerte, el hombre de conocimiento aumenta su poder. Muy bien, pero la Biblia al día creo que lo dice, si alguien tiene una Biblia al día, o Dios habla hoy, no sé si sea alguna de esas Biblias, pero toma la palabra toda empresa y lo pone a nivel empresarial. Entonces, es decir, nosotros podemos cultivarnos y llegar más allá. Bueno, ¿y por qué un Daniel era de los meros meros en el palacio? ¿Por qué los 3 amigos de Daniel agarraron a personas diestras, sabias y eran creyentes? Es decir, que a nosotros nos toca que adiestrarnos. Pero me estoy hablando ahorita en un término, déjenme decir, un poco en el plano humano y relación con Dios. Pero, ¿y la relación con Dios? En el plano espiritual, si yo aplico todo lo que me va a ser útil. Vaya pues, fíjese que había un versículo que una vez yo lo oí, y que usted lo oyó. Y dice, qué difícil es, más fácil que un camello entre en el agujero de una aguja, que un rico entrar en el reino de los cielos. Y eso yo lo oí hace años, que alguien decía, pues, ¿cómo va a caber? ¿Cómo? Y yo decía también, de plano está, pero ¿sabe por qué no le atinaba a uno? Porque uno solo conocía el lenguaje. Yo decía, de plano tienen que ser hilachas el camello. Pensando en lo lógico, déjeme decir, en hilachitas. Aguja se llama la puerta que está alrededor del muro. Eran puertas para que entraran personas en caso de guerra, donde solo cabía una persona andando y ahí atrás del otro lado están los soldados. Quiere decir que si entraba el enemigo lo podían eliminar. Entonces decía, cuando es más fácil meter un camello, pues el camello quizás a puro trancazo ahí me va a meterlo, porque era una forma de entraba así y salía así, y era una manera de entrar al palacio. Eran murallas. Pero yo antes ese conocimiento no lo tenía, ni sabía que eso se llamaba puerta. Entonces, el conocimiento de la verdad me hace libre y me capacita. Y dice, tenemos que amar la palabra. Tenemos que indagar la palabra, rumiar la palabra. Y eso nos va a llevar a cambios muy beneficiosos. Ahora, veamos algo más aquí. Las cosas que se vuelven un desastre. ¿Por qué? ¿Por qué algo se vuelve malo? Porque la gente dice que es malo. Porque la gente le vende la idea, no, eso es malo, esa es mala idea.
Y quizás puedes tener muy buenas ideas, pero dice, no, no va a funcionar. Entonces se recuerda que cómo surgieron las salchichas. El inventor de las salchichas, que se volvió un millonario increíble. Era un hombre que ni para comer tenía, un hombre que limpiaba el lugar donde estaban todos los desperdicios de los animales, y se le ocurrió a él agarrar todo y molerlo y meterlo en esos estuches. De ahí se formó el invento que ahora todos lo conocemos como las salchichas. Y vendió la idea y se volvió popular. Estoy hablando en cuanto al mundo normal. Es decir, pedirle al Señor, Señor, por favor, ayúdame, Señor, a crear algo. A ser inventor, Señor. Bueno, usted sabe que la palabra Elohim habla de creadores. Señor, ayúdame, ayúdame. Ahora, no hay apoyo de influenciadores. Bueno, uno se mete muchas veces a las cosas porque otros lo influenciaron. Y qué bueno cuando lo han influenciado buenas personas, pero porque uno ha hecho cosas malas. Porque te has dejado influenciar por otros. Porque uno paró en una cantina, se lo llevaron otros. Porque alguien empezó a probar droga y otras cosas, porque lo influenciaron otros y dijo que sí. Porque empezó a tener malas experiencias, porque le llevaron otros y lo influenciaron y dijo que sí. Muchas cosas no son de iniciativa propia, muchas cosas que hemos hecho mal y que han cambiado nuestra vida es porque otros nos influenciaron. Qué bueno que nosotros ahora podamos influenciar a otros para bien. Ahora, lo terrible que siendo creyentes demos malos consejos y mala influencia. Eso sería lo malo, lo dañino. Pero uno que conoce el bien puede también ayudar a que hayan cambios en otras personas. Ahora, no es presentado efectivamente. Hay cosas que el plan no te lo presentan, no te dicen las consecuencias, qué cosas habrán de pasar. Y de ahí, por ejemplo, a alguien le vendieron la idea, mire, reciba esto, es un regalo, y gastó una tarjeta. Él pensó que era un regalo. Al cabo de días empezaron a llegar los cobros. No era un regalo, era un crédito. Y quisieron que el crédito se le ganara y se lo gastara de un solo golpe, de acuerdo a la influencia de lo que le estaban dicho. Ilegal. ¿Sabe usted que hay gente de otros países que le dicen, y eso es muy común, que le dicen, mire, necesitamos un punto de contacto allá en Estados Unidos, necesitamos de Nigeria, hay muchos de Nigeria, necesitamos mandar un dinero de Nigeria, necesitamos a alguien, vamos a pagarle un 10%, pero para que eso se haga usted tiene que enviarnos unos 500 pesos. Y mucha gente ha sido estafada. ¿Por qué la influenciaron? Y ellos dijeron, bueno, me voy a hacer millonario de un día para otro. ¿Y acaso no hay bancos, pues? ¿Acaso no hay medios legales y reales? No, así como pasó alguien, ¿verdad? Que dijo, mire, mándeme lo que usted quiera, pero que yo mande, cóbrese de lo que usted me va a mandar, de lo que usted quiere mandarme, lo que dice que hay que gastar. Bueno, a veces no. Bueno, yo me paré ayer en Costco y llegaron dos chavos, así en un carro y se pararon. Y yo llenando mi compra, poniéndome en mi carro. Cuando a mí tenemos un equipo, me abrieron, mire, aquí tenemos equipo, la marca tal está en esta revista, dice que vale 3,000 y algo, necesitamos algo efectivo, nos sobraron y no queremos llevarlos de vuelta. Pues si ese cuento ya hace años le he oído yo. Pues son abusados. Muchas gracias. No, pero aproveche que ahorita nosotros a alguien más se lo vamos a... Sí, pues aproveche a alguien más, pero ahorita no puedo. Si no me va a pasar lo de la cámara que le vendieron a alguien que iba pasando el puente. ¿Te acordás vos? Quizás de alguien que iba pasando para el Lincoln Tunnel y alguien vendiendo en aquella época muy populares, los que acaban de salir. En moda estaban esos de los cartuchos del DVD, ¿de cuál era? Los videotape y... Hermano, $25 y ahora hasta 15 y hasta regalados se los dan a uno, pero
En aquella época era algo novedoso. Y encaja y todo. El otro dijo, aquí está, y se fue. Cuando lo abrió al otro lado, una piedra envuelta en papel. Bueno, ¿por qué uno es influenciado? Falta de conocimiento, malas decisiones y que afectan la vida de uno. ¿Sí o no? Bueno, veamos acá. No se te es presentado efectivamente y puede haber pérdida. Es motivado por egoísmo. Hay cosas que las motiva el egoísmo y no un orden correcto de hacer las cosas. ¿Cuándo es un desastre? Cuando no se tiene una perspectiva amplia de todo el panorama. Uno conoce parte del paquete, pero no todo el paquete. Y uno tiene que informarse cosas que afectan en los cambios. Es muy ambicioso, hermano. La ambición hace mucho daño. Mucho daño. No es malo ser ambicioso. Pero cuando la ambición está en el corazón y va el motor riqueza ahí adentro, el amor ¿al qué? Al dinero es la raíz de muchos males. ¿Es extemporáneo? No tiene base. Bueno, ahora, levantándonos de un desastre. ¿Está hablando? Los desastres. Los judíos se levantaron de un terrible desastre. Algo totalmente negativo. Pero un entendimiento que se dedica a la verdad de Dios. Vea el concepto. Un entendimiento que se dedica a la verdad de Dios va a producir una vida que puede soportar las pruebas. Estás fundado en el Señor. Estás fundado en el Señor, en la roca, en Cristo. Y te viene el día malo. Te viene un día feo. Vas a sucumbir si no estás bien agarrado. Bueno, se lo digo con un versículo que se conoce. Y soplaron los vientos, cayeron las lluvias, pero la casa, ¿qué? No se cayó. Pero vienen tiempos difíciles, donde uno puede ser afectado, dañado y le toca a uno, pero un entendimiento que se dedica a la verdad de Dios va a producir una vida que puede soportar, aguanta las cosas, experiencias duras, difíciles en la vida, de pruebas que tenemos en el tiempo. Podemos entonces resistir a tentaciones que pueden afectar para malos cambios. Podemos resistir a las tentaciones de nuestra cultura al meditar la verdad en Dios y al dejar que el Espíritu Santo guíe y moldee nuestra conducta y nuestra manera de pensar. Señor, por favor, dame pensamientos espirituales. ¿Ya vio que le dije la verdad? Media hora más. Solo déjeme saludarlo con otro verso. Me faltan 12. Pero veamos acá. Cambio para el éxito. ¿Cómo así? ¿Qué es el éxito? Éxito sinónimo de prosperidad. Hermano, la palabra prosperidad tiene muchas raíces. Muchas raíces. En el transcurso del año hemos lanzado, hemos recibido distintos temas en cuanto a lo que es prosperidad en sus diferentes fases y raíces. Pero una de ellas es tener éxito. Yo le leí hace un tiempo un versículo que dice: ahora ha llegado la hora del éxito para mi servidor, y la palabra éxito se traduce prosperidad. Ha llegado el tiempo de la prosperidad para mi servidor. Y eso lo dice Dios. Entonces, ¿en qué está envasado o en qué? Déjeme solo saludarlo con un pensamiento, y esto es un pensamiento de un príncipe que quedó escrito. De Maquiavelo se llama el pensamiento. Y el pensamiento dice, en cuanto a los cambios para el éxito, no existe nada más difícil de controlar, más peligroso de conducir con un éxito, más incierto que dirigir la introducción de un nuevo orden, el cambio. Es decir,
que dirigir la introducción de un nuevo orden de cosas, debido a que la innovación tiene por enemigos todos aquellos que obtuvieron logros en las condiciones anteriores y quieren quedarse ahí. Eso me funcionó, eso quiero, ahí me quiero quedar y no está dispuesto a cambiar. El pensamiento de él está muy interesante. Y dice, y por defensores apáticos, a quienes pueden trabajar bien con la nueva situación. Usted y yo no somos estáticos. Dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va, ¿qué? De aumento en aumento. Entonces hay cambios y hay cambios. Entonces, para mí está muy interesante porque tenemos que aprender a levantarnos de los desastres, de las situaciones difíciles e innovarnos. Entonces, veamos acá que dije que le iba a saludar con un texto. Y ahí me despido. Dice acá, Segunda de Reyes 25-29, le cambió sus vestidos de prisión y comió en la presencia del rey siempre, todos los días de su vida. Y no fue Mefiboset. Otro. Lo sacó el príncipe de Babilonia de la prisión y le dio de comer a un rey de Judá. Fíjese usted. Entonces, es decir, hubo cambio de gobierno de Nabucodonosor y entró Evilmorac en el sucesor del trono. Eso pasó ahí hace muchos años atrás, en el año 555 antes de Cristo. En esa época se dio. Sacan a este hombre de Judá llamado Joaquín, que era encargado de Judá, era prisionero. Lo tenían buenos años. Fíjese, dice esta versión aquí que leo, Segunda Reyes 25-27 al 29, dice en el año 30, traducción viviente, en el año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evilmorac ascendió al trono de Babilonia. El nuevo rey traía una mentalidad diferente. Hubieron cambios para beneficio de él. El nuevo rey fue bondadoso con Joaquín y lo puso en libertad. El 2 de abril de ese año le habló con amabilidad, le dio una posición superior a los demás reyes exiliados en Babilonia y le proporcionó a Joaquín ropa nueva para reemplazar las ropas de prisionero. Le quitaron sus ropas viejas, hubieron cambios, sus ropas de prisionero. Dejó de ser un rey cautivo, un príncipe cautivo, y era de Babilonia, en Babilonia, y este era príncipe de Judá, rey de Judá. Entonces, ¿hay cambios para bien? Sí, hay cambios. Es decir que nosotros podemos permitir una reacción, las reacciones. Nosotros reaccionamos a grupos e individuos. A veces la presión de grupo nos hace hacer cambios. Aquí un rey permitió que se operara un cambio en otro rey para bien. Alguien que estaba prisionero. Lo sacaron a libertad y lo pusieron en mesa de rey, como lo pusieron a Mefiboset con el rey David. Entonces, hay cambios. Uno más y ahí me detengo. Cuando hay cambios también hay amenazas por causa de lo que uno no conoce. No sabe cómo van a reaccionar, no sabe cómo vienen las cosas. Hay muchas situaciones que están alrededor. Por ejemplo, la cultura. ¿Dónde estamos?
Hubo un hombre que ya estaba viejo. Ya estaba viejo. Y ya tenía 80 años. Pero este hombre dice que había perdido el apetito y había perdido el distinguir el sabor de las comidas. Había perdido el oír y distinguir y apreciar el sonido de las canciones. Y cuando le dijeron, vamos a la tierra que vamos a tomar, él no pudo optar al cambio. Y él dijo, déjenme de este otro lado. Entonces, quiere decir que hay cosas que lo limitan a uno. Por eso, mientras hay vida, mientras hay tiempo, hay oportunidad para buscar a Dios. Y mientras abrazamos con fe al Señor. Y ponemos pausa. Continuaremos el próximo viernes. ¿Me ayudas un momento? Quiere decir que hay cosas que van a provocar que seamos renovados en nuestra manera de pensar. Las malas experiencias que fueron atmósferas exteriores pudieron haber afectado nuestra vida. O la influencia de personas que estuvieron alrededor de nosotros nos llevaron a tomar decisiones y no las adecuadas. Pero empieza Pablo a decir, yo les suplico. Empieza a decir, miren, yo les suplico por favor que no se acomoden al mundo. Y de la palabra es, no tomen la forma mundana, no tomen la forma de una persona humana normal, sino que sean ustedes transformados. Y la palabra transformación, metamorfosis, es una palabra compuesta de dos palabras. La primera es meta. Es decir, cuando está hablando meta, es un lugar intermedio. Meta. Y la otra palabra habla del cambio. Un lugar para ir a cambiar. Y nosotros estamos en un lugar intermedio ahora para alcanzar nuevos cambios. Y nuestra vida va en una manera progresiva. Un hombre ya viejo, 80, Caleb, pidió su oportunidad y dijo, siento fuerza y quiero pelear mi heredad. Permítanme ir a pelear. Y tomó la decisión que cambió su vida. Conquistó Hebrón, tierra de gigantes, siendo él. Es decir, optó. Claro, habían gigantes, sí, pero decía que era fuerte. Y Caleb habla de un buen perro. Perro. Cuando habla de perro, habla de buen servidor. Con buena fuerza. Creía en Dios. No importa el tiempo, no importa los años, no importa las circunstancias. Si Dios está contigo, podemos alcanzar cambios. Cada uno puede alcanzar cambios. Los limitantes son los externos y los internos, aquellas cosas que nosotros hemos tomado como normales y un conformismo estático. No podemos conformarnos, no te conformes. La palabra es que la voluntad buena, perfecta y agradable es que no seas conforme. Conformista, no te conformes, tienes que crecer, tienes que cambiar y tienes que alcanzar el plan de la forma que Dios tiene para tu vida. Una metamorfosis divina donde nuestra manera de pensar tiene que cambiar al grado que alcancemos la mente de Cristo, el plan de Dios, que es la voluntad perfecta de Dios, la buena voluntad. No podemos desistir aunque las cosas no estén saliendo bien,
Aunque en los primeros intentos no logremos alcanzar nuestros objetivos, tenemos que pelear. Así como Caleb y Josué, la conquista no era fácil. La toma del lugar que Dios tenía para prosperarlos y bendecirlos no era fácil. Canaán, la tierra de la abundancia, ante el obstáculo de Jericó y los gigantes. La frase que utilizaron fue una muy interesante: si Dios se agrada de nosotros, nos dará la tierra que Él ha prometido. Que Dios se agrade de ti, que Dios se agrade de mí, que podamos agradar a Dios con lo que estamos haciendo. Entonces vamos a alcanzar buenos cambios que van a repercutir tu vida, van a repercutir tu atmósfera, van a repercutir en tu familia, en todo, en todo. Cambios para bien. Romanos 12:2. No te conformes. Prepárate para cambiar. Dispóntete a cambiar. Invierte para cambiar. Tu manera de pensar cambia para cambiar. No pensando solamente en aquello terrenal, no, que lo que va a producir los mayores y mejores cambios es nuestra conexión al plan divino. Eso va a mejorar el resto de nuestra vida y va a provocar nuestra ubicación eterna, lo que alcanzamos en esta tierra. Levanta tus manos. Padre. Una producción de Ministerios Roca Eterna Ebenecer en la ciudad de Nueva York. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes visitarnos en el 6020 34 Avenida, Queens, Nueva York. O puedes llamarnos al teléfono 347-781-2427. No te olvides de seguirnos en Facebook como Roca Eterna NY o visítanos en la web www.ebenecer-ny.com. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida.